En el episodio de esta noche descubriremos dos relatos escalofriantes del pasado embrujado de Asia. El primero nos lleva al corazón de Singapur, a un lugar donde los susurros de los muertos perduran mucho después de que las paredes fueran abandonadas. Esta historia nos remonta a la década de 1990, a uno de los hospitales más concurridos de la nación, un sitio que alguna vez salvó vidas, pero que más tarde se convirtió en un santuario de sombras. Su nombre era Toa Payoh Hospital, y, incluso hoy, los lugareños siguen hablando de lo que quedó atrás después de que sus puertas fueran selladas. Cuando el hospital cerró, el silencio que siguió debería haber sido definitivo. Salas vacías, camas oxidadas, paredes desconchadas, pero el silencio nunca fue lo que encontraban los visitantes. Los exploradores decían oír los llantos de recién nacidos resonando por la oscura sala de maternidad, aunque nadie había puesto un pie allí en años. Guardias de seguridad juraban haber visto enfermeras con antiguos uniformes blancos caminando por pasillos desiertos, solo para desvanecerse cuando alguien se acercaba. Y a altas horas de la noche, el equipo hospitalario parecía moverse de una habitación a otra, como si alguien aún estuviera atendiendo trabajos inconclusos. ¿Qué ocurrió realmente entre esas paredes después de que saliera el último paciente? Esta noche, entramos en los pasillos abandonados del Toa Payoh Hospital, donde las sombras nunca hicieron el check-out. Era finales de los 90, una noche húmeda en Singapur cuando la curiosidad llevó a un joven llamado Daniel hasta las puertas de un lugar que la mayoría evitaba. Daniel no era un buscador de emociones por naturaleza, pero las historias tenían una forma de atraerlo, y Toa Payoh Hospital se había convertido en la clase de leyenda que susurraban en voz baja sus amigos. Lo llamaban Maldito, un edificio que debería haber caído en el olvido cuando lo cerraron, pero que en cambio creció en la imaginación de la gente. Daniel había oído hablar de bebés llorando en salas de maternidad vacías, de enfermeras pálidas que se desvanecían a mitad de paso y de equipos que se movían solos. Para él, el llamado de lo desconocido era más fuerte que el miedo. Tenía que verlo con sus propios ojos. El hospital se alzaba en medio de un barrio tranquilo, su estructura imponente rodeada de hierba crecida y enredaderas que trepaban por las ventanas rotas. Las puertas estaban encadenadas, pero hacía tiempo que alguien había forzado una abertura estrecha, lo bastante ancha como para que los curiosos se colaran. Daniel llevaba una linterna y una cámara pequeña, decidido a documentar lo que encontrara. Para él, era una prueba. ¿Estaba Toa Payoh realmente embrujado, o no era más que otra reliquia devorada por mitos urbanos? Adentro, la atmósfera era asfixiante. En cuanto cruzó el primer pasillo, el calor de la ciudad pareció desvanecerse, sustituido por un frío antinatural que se le pegó a la piel. Los suelos estaban cubiertos de paneles del techo caídos y vidrio roto. Carteles descoloridos aún se aferraban a las paredes, recordatorios de campañas de salud de otra época. El silencio era pesado, no solo vacío sino atento, como si el edificio mismo estuviera esperando algo. Daniel avanzó por antiguas salas, cada puerta colgando a medias de sus bisagras. Algunas habitaciones aún contenían armazones de camas oxidadas, sus ruedas inmovilizadas por el tiempo, los colchones desgarrados y con el relleno amarillento saliéndose. En otras, los armarios estaban entreabiertos con expedientes médicos podridos desparramados por el suelo. El polvo lo cubría todo, pero el polvo contaba una historia. Alguien, o algo, aún se movía por esos pasillos. Su objetivo era simple: llegar a la sala de maternidad. Ese era el lugar del que todos hablaban, donde el llanto de los bebés seguía resonando mucho después de que se registrara el último nacimiento. Cuanto más se acercaba, más pesada se volvía el aire. El olor a moho y medicina colgaba denso, y por momentos creyó captar el tenue aroma del antiséptico, agudo y fuera de lugar en un edificio abandonado durante años. Daniel se detuvo en lo que había sido el vestíbulo principal. El techo se elevaba sobre él, con las placas hundidas y manchadas de agua. Un mostrador de recepción yacía abandonado, papeles esparcidos como si las enfermeras hubieran salido a mitad de turno. Pasó la linterna por el borde del mostrador y se quedó helado. Los bordes estaban limpios, demasiado limpios, como si alguien los hubiese limpiado recientemente. Sacudió la idea de su mente y siguió, subiendo las escaleras hacia los pisos superiores. Cada peldaño crujía bajo su peso, el eco resonando por la caja de la escalera. Se sentía expuesto, como si ojos invisibles lo siguieran, aunque cada giro de su linterna solo revelaba paredes agrietadas y pintura descascarada. Cuanto más se adentraba, más crecía su inquietud. Cuando por fin llegó al ala de maternidad, el pasillo se extendía largo y angosto, flanqueado por puertas que daban a salas de parto. Las ventanas del corredor estaban destrozadas, y el aire nocturno se colaba. Su haz de luz parpadeó sobre las paredes,
atrapando destellos de murales descoloridos pintados con bebés sonrientes y flores. Sus colores antaño brillantes se habían drenado hasta volverse enfermizos, y bajo la luz tenue parecían más advertencias que decoraciones. Daniel se detuvo, absorbiendo la quietud. Había venido por respuestas, por pruebas. Pero al plantarse ante la entrada de la sala, sintió el peso de algo invisible empujando contra él. La pregunta ya no era si las historias eran reales. La pregunta era qué estaba a punto de encontrar esperando en la oscuridad. Daniel se quedó congelado en el umbral de la sala de maternidad, la mano apoyada en el frío marco metálico de la puerta. El pasillo más allá estaba más oscuro que el resto del Hospital, como si la luz de su linterna se negara a avanzar demasiado adentro. Afirmó la respiración y dio un paso. Al principio solo había silencio, roto por el crujir de los escombros bajo sus zapatos, pero luego, tenuemente, como llevado por una brisa inexistente, lo oyó. Un único sonido que no pertenecía al lugar. Era suave al comienzo, casi indistinguible del rumor del tráfico lejano, pero cuanto más se quedaba quieto, más claro se volvía. El débil y agudo llanto de un bebé. Daniel se paralizó, la linterna temblándole en la mano. Cada músculo le rogaba darse la vuelta y correr, pero su curiosidad lo ancló en el sitio. No había niños allí, no los había habido en años, y sin embargo, el sonido persistía, deslizándose por el pasillo, rebotando en las paredes como si viniera de más de una dirección a la vez. Tragó saliva, la garganta seca, y dio un paso hacia adelante. La primera puerta que pasó tenía el vidrio de la mirilla roto, la habitación revelada por el barrido de su luz. Una cuna oxidada estaba contra la pared, con barrotes doblados y la pintura cayéndose en tiras. Se inclinó y por un brevísimo instante creyó ver movimiento en su interior. Sacudió la linterna hacia ella, pero la cuna estaba vacía, solo sombras que se mecían sobre el papel pintado descascarado, moldeadas por el parpadeo de su luz. Siguió, guiado por el sonido. El llanto no era constante, se debilitaba y luego volvía a crecer. Más fuerte, más cercano. A veces tenía el timbre desgarrador de un recién nacido. Otras se suavizaba hasta sonar más como un gemido, casi humano, como si alguien intentara imitar el llanto de un bebé, pero no pudiera hacerlo del todo bien. La inquietud de Daniel aumentó. Llegó a la segunda sala y encontró la puerta entornada. Las bisagras gimieron al empujarla, y su linterna reveló sillas dispersas, un armario volcado y una camilla de exploración atornillada al centro del suelo. La superficie de cuero estaba cuarteada, el relleno asomando por costuras irregulares. Entró, barriendo las paredes con la luz, y se quedó helado. Al fondo, garabateadas sobre la pintura desvaída con letras rojas oscuras, había palabras apenas legibles. Déjenlos en paz. El corazón le golpeó en el pecho. ¿Una broma? ¿Graffiti de exploradores anteriores? ¿O algo más antiguo? Siguió las palabras con la mirada y, por un momento, le pareció que brillaban como si aún estuvieran húmedas. Parpadeó y el brillo desapareció. Un estrépito súbito le hizo girar la cabeza hacia la esquina. Una bandeja metálica había caído de la encimera, girando perezosamente en el suelo, antes de quedarse inmóvil con un último clank. La luz de Daniel recorrió la habitación, pero nada se movía en las sombras. Dio un paso atrás, con el pecho apretado, y entonces el llanto se hizo más fuerte. Ya no venía del pasillo, sino de la propia sala en la que estaba. Parecía filtrarse de las paredes, amortiguado pero cortante, como si docenas de voces lloraran a la vez, escondidas justo fuera de la vista. Retrocedió, chocando contra el borde de la camilla, el pulso desbocado. Los llantos subieron de tono, más agudos, antes de cortarse de golpe. El silencio que siguió fue peor, pesado y absoluto. Tropiezó hacia el pasillo, aferrando la linterna como un arma. El haz temblaba en su mano, dibujando arcos desparejos sobre las paredes. Y entonces, al fondo del corredor, lo vio. Una figura, una mujer vestida con un uniforme de enfermera anticuado, del tipo que se usaba décadas atrás, mucho antes del cierre del hospital. La cofia reposaba impecable sobre su cabeza, el vestido nítido y blanco incluso en la penumbra. Estaba inmóvil, de espaldas, frente a una de las puertas cerradas. A Daniel se le cortó la respiración. Alivio y terror lucharon en su pecho. Parte de él quería llamarla, quizá era otra exploradora, disfrazada para una broma, pero había algo en su postura, perfectamente quieta, las manos rígidas a los costados que le llenó de pavor. Dio un paso cauteloso, el suelo crujió bajo su peso, la enfermera giró ligeramente la cabeza, no lo suficiente para mostrarle el rostro, pero sí para confirmar que lo había oído. Permaneció así durante varios latidos y luego, sin emitir sonido, avanzó y atravesó la puerta cerrada que tenía delante.
A Daniel casi se le doblaron las rodillas. El haz de la linterna titubeó sobre la puerta vacía, buscando grietas, rendijas, cualquier cosa que explicara lo que acababa de ver. No encontró nada, solo una puerta que había permanecido cerrada todo el tiempo. Se obligó a respirar, con el pecho atenazado por el miedo. Esto ya no era solo una historia, ya no eran susurros ni rumores. Algo estaba allí, y había decidido mostrarse. Los llantos, el movimiento, la enfermera, no eran trucos de la mente. Temblando en la oscuridad, Daniel comprendió que ya no buscaba pruebas, ya las había encontrado. La pregunta ahora era si lograría salir del hospital para contarlo. El pulso aún le retumbaba en los oídos mientras miraba la puerta por la que la enfermera había desaparecido. El silencio volvió a apretar, más espeso ahora, como si todo el hospital contuviera el aliento. Se obligó a avanzar, el haz de su linterna temblando al cortar el polvo suspendido en el aire. Su mente le gritaba que se fuera, pero algo más profundo lo impulsaba a seguir, algo entre el miedo y la fascinación. Al acercarse a la puerta notó manchas tenues en el suelo, justo delante de donde la figura se había desvanecido. Al principio pensó que era suciedad, pero cuando su luz se estabilizó, vio mejor la forma. Huellas, pequeñas, delicadas como las marcas de pies descalzos. Estaban húmedas, reluciendo como recién hechas, y no entraban a la habitación, sino que se alejaban de ella, pasillo abajo en dirección opuesta. Se le cerró la garganta, el aire olía ligeramente metálico ahora, agudo como sangre, aunque no se veía la fuente por ninguna parte. Siguió las huellas con cautela, cada paso resonando en el corredor hueco. Se mecían hacia las puertas dobles de la sala de maternidad al fondo, y entonces, sin aviso, el haz de su linterna parpadeó y murió. La oscuridad se lo tragó por completo. Golpeó la linterna, giró la cabeza, la sacudió con desesperación. Tras unos segundos volvió a chisporrotear, pero el haz era débil, un cono fino que apenas iluminaba el suelo. Los nervios encendidos siguió adelante, repitiéndose que solo eran baterías gastadas. Aún así, en cuanto regresó la luz, las huellas habían desaparecido. Se habían desvanecido como si nunca hubieran estado allí. Daniel estabilizó la respiración y empujó las puertas de maternidad. Las bisagras gimieron, y el aire que salió estaba más frío, con un olor tenue a antiséptico, inquietantemente fresco para un lugar abandonado durante años. Dentro, el corredor se abría en una sala flanqueada por habitaciones de parto, sus puertas abiertas como bocas. Algo se movió en el borde de su visión. Se giró, la linterna cortando el pasillo, y captó un destello blanco entrando en una de las habitaciones. El corazón le dio un vuelco. La enfermera. Aceleró, los zapatos crujiendo sobre fragmentos de vidrio, y se detuvo ante la puerta por la que ella había entrado. La sala estaba vacía, excepto por una cama junto a la pared. A diferencia de las otras que había visto, esta estaba limpia, sin óxido, sin decadencia. Las sábanas estaban metidas con precisión, blancas, como recién lavadas. En la mesilla había un jarrón pequeño, y dentro, increíblemente, un lirio fresco. Sus pétalos parecían brillar levemente bajo la luz débil, intactos por el tiempo. La mano de Daniel tembló al acercarse a la flor. Justo antes de rozar un pétalo, una voz sisió desde la esquina. ¡No! Se dio la vuelta de golpe, dirigiendo la linterna al origen. Un hombre estaba en las sombras, medio oculto. Era mayor, con un uniforme descolorido de guardia de seguridad, el rostro demacrado, los ojos inyectados, y en su expresión el peso de quien ha visto demasiado. No deberías estar aquí, dijo con voz baja y urgente. No les gusta que toquen sus cosas. Daniel se quedó inmóvil, sin palabras. El guardia dio un paso, las botas raspando el suelo. Parecía cansado, casi transparente en la penumbra, como si fuera más sombra que carne. Debes irte, continuó. Las enfermeras, los niños, las madres, nunca se fueron, y no perdonan. Antes de que Daniel respondiera, la figura del hombre titiló, como una llama moribunda, y se desvaneció. La sala volvió a quedar vacía. La flor en la mesa se había marchitado, sus pétalos encogidos y marrones como si llevara años muerta. El pecho de Daniel se apretó, el pánico subiendo por su garganta. Retrocedió al pasillo, las paredes cerrándose a su alrededor. Y entonces volvió el sonido, el llanto. Pero esta vez no era una sola voz, eran muchas. Docenas de minúsculos bebés llorando al unísono, subiendo y bajando en una terrible armonía. Se tapó los oídos con las manos, pero el sonido se filtró, haciéndole vibrar el cráneo. Los llantos se acercaron, arremolinándose hacia él como una marea. Sombras corretearon por las paredes, delgadas y veloces,
como figuras de niños corriendo justo fuera de su mirada. Daniel echó a correr por el corredor, la luz bamboleándose sin control. Giró una esquina y casi chocó con otra figura. Una mujer estaba frente a él, el rostro oculto por una larga melena negra. Llevaba una bata hospitalaria, manchada y rasgada, con las manos sujetando algo contra el pecho. Por un momento, creyó que era un fardo de mantas, pero cuando la mujer ladeó la cabeza vio un destello de extremidades diminutas dentro del paño. El bulto se estremeció. Daniel retrocedió tambaleándose, el horror clavándolo al suelo. La mujer alzó un poco la cabeza, lo suficiente para que él vislumbrara su rostro. La piel grisácea, los ojos vacíos como pozos, y aún así sonrió con ternura de madre mientras acunaba lo que llevaba en brazos. Susurró algo, una nana que se deslizó al aire como veneno, y luego, en un parpadeo, desapareció. El pasillo quedó vacío otra vez, salvo por el eco de llantos que se negaba a morir. Daniel apretó la linterna hasta blanquearse los nudillos. Ya no estaba invadiendo un edificio abandonado. Estaba atrapado en mitad de algo mucho más antiguo y oscuro, y solo era cuestión de tiempo que los muertos posaran por completo la mirada en él. Los pasos de Daniel resonaban frenéticos mientras atravesaba el ala de maternidad, el llanto de los bebés pegado a él como una segunda piel. Parecía venir de todas direcciones, detrás de puertas, por los pasillos, incluso desde el techo. Agitaba desesperadamente la linterna, pero el haz apenas contenía la oscuridad. El hospital ya no se sentía como un edificio vacío. Se sentía vivo, latiendo con un ritmo que no era el suyo. Se pegó a la pared, jadeando, cuando notó algo inquietante. Los murales del corredor, esas pinturas infantiles desvaídas de bebés sonrientes y madres, ya no estaban desvaídas. En el haz tembloroso de su linterna, sus colores parecían recién pintados, brillantes y húmedos, y los ojos de los bebés parecían seguirlo, redondos y vidriosos, reflejando el cono de luz como si estuvieran vivos. La respiración se le aceleró. Intentó pasar de largo, pero al final del pasillo sonó el chirrido de una cama metálica desde una de las salas. Fue un ruido fuerte, deliberado, como si la arrastraran manos invisibles. El sonido cortó el llanto por un instante, dejando el aire frágil de tensión. Contra todo instinto, Daniel empujó la puerta. La sala era más grande que las demás, una antigua sala de partos. Las lámparas del techo colgaban destrozadas, cables como lianas. En el centro había una sola cama, y sobre ella, increíblemente, una de las cunas viejas que había visto antes. Estaba seguro de que no estaba allí antes. Su luz se fijó en ella, y vio el colchón subir y bajar, lentamente, como si algo respirara bajo las sábanas. Se le secó la boca, se acercó centímetro a centímetro, la mano temblando mientras estiraba los dedos hacia la cuna. Las sábanas se movieron, el bulto bajo ellas removiéndose. Un suave arrullo llenó el aire, frágil y dulce, cortando la oscuridad como una nana. Por un momento, el terror se resquebrajó, y otra cosa ascendió en su pecho, una pena punzante que no sabía explicar. Era como si el edificio quisiera que la sintiera, que compartiera su dolor. Entonces las sábanas se deslizaron solas. No había ningún bebé dentro, solo un fardo de vendas ensangrentadas, atadas con fuerza, retorciéndose como si algo dentro quisiera salir. Daniel retrocedió de golpe, el haz de la linterna saltando por la sala, y allí estaban, figuras, 5, 6, quizá más, alineadas contra las paredes, enfermeras, madres, pacientes, con rostros pálidos e inexpresivos. Permanecían inmóviles, con los ojos fijos en él. Sus uniformes y batas estaban hechos jirones, algunos manchados con grandes manchas carmesí. Una de las enfermeras dio un paso al frente. Apretaba una carpeta, el papel amarillento por la edad. Abrió la boca, pero en lugar de palabras, brotó el llanto de un bebé, agudo y penetrante. Las otras se unieron, cada figura emitiendo el mismo grito antinatural. Un coro de dolor y rabia que le sacudió los huesos a Daniel. Se abalanzó hacia la puerta, pero al girar el picaporte no cedió. Embistió con el hombro, una y otra vez, pero la madera resistió. Detrás de él, las figuras avanzaban con movimientos bruscos, antinaturales, como marionetas tiradas por hilos. Entonces llegó el golpeteo, desde arriba, desde abajo, desde las propias paredes. Un martilleo implacable, como puños o pies golpeando al unísono, que crecía en un ritmo cada vez más fuerte hasta ahogar todo lo demás. Daniel se sujetó la cabeza, la visión nublándose. El aire se volvió pesado, espeso con olor a podredumbre y antiséptico, ardiéndole en las fosas nasales. La cuna vibró con violencia, y el fardo de vendas reventó con un sonido húmedo y rasgante. Lo que salió no era un niño, no era humano,
sino una masa negra y retorcida de miembros que arañaban las sábanas. Las figuras chillaron al unísono, sus bocas abriéndose más de lo que debería abrirse una boca humana. Daniel gritó, su voz perdida en la tormenta de alaridos y golpes. Lanzó la linterna contra la ventana más cercana, estallando el vidrio. El aire frío de la noche entró y por un instante el sonido titubeó. Las figuras se congelaron, los ojos vacíos girando hacia la ventana rota como si algo las distrajera. Con el corazón desbocado, Daniel se encaramó al marco. Agarró el alféizar astillado, listo para salir, cuando escuchó una voz tras él, suave, cercana, directamente en el oído. No puedes dejarlos. Se giró, pero no había nadie. Solo la cuna vacía, las vendas desperdigadas y la fila de figuras fantasmales, inmóviles de nuevo. El pecho subía y bajaba con violencia mientras el silencio caía otra vez, súbito y total. El tipo de silencio que suena más fuerte que cualquier ruido. Daniel no sabía si había imaginado la voz o si el propio hospital había hablado, pero en ese momento comprendió algo con claridad aterradora. Lo que permanecía allí no estaba simplemente acosando el pasado, exigía algo de los vivos, y él acababa de convertirse en parte de ello. Daniel se aferró al marco roto, la respiración entrecortada, las palmas sangrando donde los fragmentos de vidrio le habían mordido la piel. Detrás, el silencio se estiraba de forma antinatural, demasiado deliberado, como si el edificio decidiera qué ocurriría después. Todo su cuerpo le pedía trepar y huir en la noche, pero algo más pesado, más frío, lo mantenía en el sitio. La sensación de que, si se marchaba ahora, nunca escaparía de verdad. Las palabras se repitieron en su cabeza como una maldición. No puedes dejarlos. Se volvió lentamente, obligándose a mirar de nuevo la sala. Las figuras fantasmales que lo habían rodeado habían desaparecido, disueltas en sombras como si nunca hubieran estado. Solo la cuna quedaba en el centro, con las sábanas rasgadas y manchadas. El fardo de vendas yacía esparcido por el suelo, flácido e inerte, como si lo que se retorcía dentro hubiera perdido fuerzas. Durante un largo instante, Daniel miró, con la confusión luchando contra el miedo. ¿Por qué se habían detenido los llantos? ¿Por qué se había apagado el golpeteo? El hospital se sentía distinto ahora, no vacío, sino expectante, como si le hubiera mostrado algo y aguardara a que él lo comprendiera. Su luz, débil y chisporroteante, cayó sobre una esquina. Había algo nuevo allí, algo que no había visto antes. Una carpeta, vieja y agrietada, apoyada contra la pared, la misma que la enfermera había sostenido momentos atrás. Con el corazón acelerado, Daniel cruzó la sala y la tomó. Las páginas dentro estaban desvaídas pero legibles, escritas con una letra apresurada y temblorosa. Las primeras líneas le helaron la sangre. Emergencia. Corte de energía durante el parto. El bebé no sobrevivió. La madre en estado crítico. Médico ausente. Pasó a la siguiente página. Otra pérdida. Sin explicación. Las enfermeras dicen que aún oyen a los bebés. Se recomendó a seguridad ignorarlo. No podemos explicar los llantos. Otra página. Están inquietos. Los pacientes reportan ver personal que no está aquí. Cada mañana encontramos equipo movido. Rezamos, pero nada ayuda. Empezó en el ala de maternidad y no se detiene. Las manos le temblaban mientras leía. No era solo leyenda urbana ni producto de la imaginación de los temerarios. El propio personal lo había registrado, había lidiado con ello mucho antes del cierre. Los llantos, las apariciones, la sensación de tareas inconclusas. Todo era real, y ocurría incluso cuando el hospital estaba vivo con pacientes y personal. Dejó caer la carpeta, la mente corriendo. De pronto, los fragmentos de su noche encajaron de manera nauseabunda. Los bebés que lloraban no eran ecos. Eran la memoria del propio hospital de lo que allí se perdió. Las enfermeras no eran fantasmas al azar, sino quienes habían cargado con el peso de incontables tragedias, atrapadas en un ciclo interminable de deber. Incluso el guardia que había visto, el que lo advirtió, era probablemente la sombra de alguien que patrulló estos pasillos mucho después de que las puertas se cerraran. El edificio no estaba abandonado, era un mausoleo, y sus residentes nunca se fueron. Daniel retrocedió tambaleándose, las páginas susurrando al caer al suelo. Sus pensamientos chocaban entre el terror y una lúgubre comprensión. No era solo un hospital embrujado, era una prisión para quienes murieron injustamente, atados al lugar de su último aliento, y el propio hospital parecía empeñado en que nadie lo olvidara. Un sonido tenue rompió el silencio, suave, constante, como el tarareo de una nana. Se volvió, enfocando la luz hacia el otro lado de la sala. Una figura estaba sentada en una silla que antes no estaba. Una mujer,
el rostro demacrado, la piel pálida como cera, meciéndose con movimientos lentos y rítmicos. En sus brazos acunaba algo invisible, con los ojos fijos en Daniel, rebosando pena vacía. Ahora los oyes, susurró, la voz áspera y seca. No se detienen. A Daniel se le apretó la garganta. Quiso preguntar quién era, qué significaba, pero las palabras no salieron. La mujer se meció de nuevo sin apartar la mirada. Murieron aquí, murmuró, y por eso nos quedamos, hasta que alguien recuerde. Dicho esto, se desvaneció, su forma deshilachándose como humo, hasta que solo quedó la silla vacía. El pecho de Daniel se agitaba, el peso de sus palabras aplastándolo, hasta que alguien recuerde. Esa era la clave. Los llantos, las apariciones, las perturbaciones sin fin, no eran acechos aleatorios, eran recordatorios. De cada bebé perdido, de cada madre que quedó atrás, de cada deber inconcluso. Su perspectiva cambió con aterradora claridad. Ese lugar no estaba solo maldito, tenía un propósito. Exigía ser recordado, obligar a quienes entraban a cargar con el peso de su pasado. El hospital le había mostrado su secreto, pero no sabía si era una revelación o una advertencia. Daniel retrocedió hacia la ventana rota, el cuerpo temblando. Había ido en busca de pruebas de una presencia, pero encontró algo peor. La prueba de que algunas tragedias nunca sueltan, que algunos lugares se niegan a ser olvidados. Y ahora, Toa Payoh Hospital se había asegurado de que él nunca lo olvidara. Daniel se aferró al marco astillado, cada instinto gritándole que trepara y huyera a la noche. Los brazos le temblaban, la piel empapada de sudor pese al frío en el aire. Detrás de él, el silencio se estiraba largo y denso, cargando con el peso de todo lo que acababa de ver. No se atrevía a mirar atrás, a la cuna, a la silla, a las sombras que quizá aún lo observaban. Con un esfuerzo desesperado se impulsó a través del hueco. El vidrio desgarró su ropa, cortándole el brazo, pero apenas sintió el dolor. Cayó sobre la hierba, la tierra húmeda empapándole los jeans. Por un momento se quedó allí, mirando el cielo nublado, tragando aire nocturno como si se hubiera estado ahogando. Pero entonces lo oyó. Un llanto suave llevado por el viento, tenue pero inconfundible. El sonido de un recién nacido. Daniel se incorporó, el corazón pateándole el pecho. El hospital se alzaba sobre él, oscuro y silencioso, sus ventanas rotas mirándolo como ojos vacíos. Se dijo que era solo un eco, un truco de la mente después de todo lo vivido, pero el llanto creció, más agudo, hasta parecer venir justo a su lado. Giró la cabeza. En la hierba, a pocos pasos, yacía un fardo de vendas, pequeño, fresco, aún húmedo de carmesí. Daniel se arrastró hacia atrás, con la respiración entrecortada. El bulto se estremeció, un quejido tenue escapando de su interior. Y entonces, desde la ventana destrozada arriba, creyó ver movimiento, una figura pálida inclinándose, observándolo. El llanto atravesó la noche por última vez, resonando por las calles vacías de Toa Payoh. Daniel corrió, pero mientras huía, un pensamiento se clavó en su mente y se negó a soltarlo. Había dejado el hospital atrás, pero el hospital lo había dejado a él. Lo que ocurrió dentro de los pasillos abandonados del Toa Payoh Hospital fue solo el principio, un lugar donde el dolor nunca se marchó, donde los ecos del pasado aún exigen ser recordados. Pero Singapur no es el único rincón de Asia donde los vivos rozan a los muertos. Al otro lado de la frontera, en Tailandia, otra historia se desarrolló a finales de los 90, nacida no de salas vacías, sino de las bulliciosas calles de Bangkok. Los taxistas, hombres corrientes que trabajaban largas noches, empezaron a susurrar sobre pasajeros que no eran del todo corrientes, mujeres que parecían reales, sólidas, vivas, hasta que el viaje terminaba. Y lo que quedaba no eran pasos ni voces, sino el aroma a jazmín flotando en el aire nocturno. Un perfume ligado no a la vida, sino a la muerte. Bangkok, 1997. La ciudad vibraba con luces de neón y energía inquieta, pero bajo la superficie las cosas estaban lejos de ser normales. Tailandia acababa de ser golpeada por una de las peores crisis financieras de su historia. Negocios colapsaron de la noche a la mañana, la gente perdió sus ahorros, y un ánimo pesado se pegó a las calles como el smog. Para los taxistas, la crisis significaba turnos más largos, más competencia y pasajeros que a veces ni podían pagar. Pero para un hombre llamado Chai, conducir era más que trabajo, era supervivencia. Chai tenía poco más de 30, callado y sobrio. El tipo de hombre que mantiene la vista en la carretera y sus historias para sí. Tenía esposa y 2 hijos esperando en casa, bocas que alimentar, alquiler que pagar.
Cada noche conducía hasta la madrugada, recogiendo a cualquiera que levantara la mano. Empresarios tambaleándose tras demasiadas copas, jóvenes saliendo de clubes, monjes que volvían tarde del templo. Pensaba que ya lo había visto todo. Hasta esa noche, el aire estaba pesado y húmedo. Las lluvias del monzón habían enfriado las calles, pero las dejaron brillantes bajo las farolas. Pasadas las 2 de la mañana, Chai dobló por una calle más silenciosa a las afueras. El tráfico de Sukhumvit y Silom quedaba atrás, reemplazado por filas de tiendas con contraventanas y algún perro callejero husmeando basura. El mundo parecía en suspenso, como si incluso Bangkok hubiera decidido descansar un poco. Entonces la vio, una joven, de pie bajo un poste de luz parpadeante. Vestía un pálido traje tradicional tailandés, el largo cabello negro recogido con cuidado, la postura serena y deliberada. Desentonaba, como una figura de otro tiempo plantada en medio de la ciudad moderna. Chai redujo la velocidad, dudando, pero cuando ella levantó la mano se detuvo. La mujer abrió la puerta trasera sin ruido y se deslizó adentro. No buscó sus ojos en el retrovisor, pero su voz era suave, casi musical, cuando le dio una dirección. Quedaba muy lejos del centro, hacia suburbios más tranquilos donde aún quedaban casas familiares antiguas. Chai asintió, activó el taxímetro y retomó la marcha. Al principio nada parecía inusual. Ella se sentó en silencio, las manos sobre el regazo, la mirada perdida en la ventana, pero su presencia lo inquietaba. El aire en el taxi se sentía más frío, aunque la noche aún era espesa de humedad, y estaba el olor, una fragancia dulce, tenue al principio, que se hizo más intensa cuanto más tiempo ella estuvo en el asiento trasero. Jazmín, fresco, empalagoso, inconfundible. Las manos de Chai se tensaron en el volante. Se dijo que no era nada, solo perfume. Pero algo en sus entrañas se retorció, incómodo. No se escuchaba nada atrás salvo el leve roce de su ropa cuando el coche tomaba un bache. No hablaba, ni siquiera se movía. Era como si no estuviera realmente allí. Solo un peso oprimiendo el silencio. Intentó sacudirse la sensación, concentrado en la carretera mientras la ciudad daba paso a calles oscuras bordeadas de casas de madera viejas y muros derruidos. Cada giro lo alejaba de las luces brillantes, más hondo en la periferia silente. Calles a las que pocos taxis iban de noche, donde ni los perros se molestaban en seguir. Cuando volvió a mirar el retrovisor, la mujer seguía mirando al frente, el rostro tranquilo, casi sereno. El pecho de Chai se apretó. Sabía que no era una pasajera más. Algo estaba mal, solo que aún no sabía ponerle nombre, y aún así, siguió conduciendo. Cuanto más se internaba, más vacías estaban las calles. El resplandor de neón del centro quedaba atrás, reemplazado por faroles débiles que apenas mordían la oscuridad. La mujer no había vuelto a hablar desde la dirección inicial, su silencio pesado y antinatural. La mayoría de pasajeros llenaban el vacío con comentarios, una queja por el calor o un suspiro, pero ella permanecía perfectamente quieta, una presencia que hacía sentir a Chai como si condujera con una sombra en lugar de una persona. Al principio se repitió que lo imaginaba, el estrés de la hora, el agotamiento de tantos turnos, pero el olor regresó, más fuerte, jazmín, dulce, invasivo. Ya no era un resto de perfume. Llenaba el taxi, enroscándose en la nariz, en la ropa, en el propio aliento. Chai bajó un poco la ventanilla, esperando que el aire húmedo arrastrara el aroma afuera. En cambio, la fragancia se intensificó, como si el viento mismo la trajera dentro. El estómago se le encogió. El jazmín no era solo una flor. En Tailandia es sagrado. Se usa en funerales, se coloca sobre ataúdes, se teje en guirnaldas para los muertos. Apretó el volante, miró al retrovisor. La mujer seguía ahí, con la vista fija en la calle, las manos dobladas sobre el regazo. Su expresión era calmada, pero de una calma inquietante. No se movía, no parpadeaba, sin vida más allá del débil subir y bajar del pecho. Chai carraspeó. «Es un buen trecho», dijo, la voz áspera. «¿Vive por allí?» La mujer no respondió, ni un gesto. Una gota de sudor le recorrió la sien. Odiaba el silencio. Lo intentó de nuevo. «Puedo ir por una ruta más rápida, señorita. ¿Quiere que...?» «Sigue conduciendo». Las palabras fueron suaves, pero lo helaron. La voz era la misma, ligera, melodiosa, pero había algo hueco debajo, como un eco en un espacio vacío. Tragó y obedeció, girando por la calle angosta que indicó. Los minutos se estiraron como horas. La inquietud de Chai crecía con cada giro. Se repetía que solo era una pasajera extraña, quizá tímida, quizá de luto, quizá ebria, aunque nada en ella lo sugería. Sin embargo, el jazmín se le pegaba, cubriéndole la garganta, haciéndole sentir que se asfixiaba con dulzura. Pasaron junto a una pequeña casa de espíritus en el borde de la carretera.
El altarcito estaba adornado con guirnaldas de, sí, jazmines frescos, los pétalos blancos brillando en la penumbra. Al pasar, Chai creyó ver que el reflejo de la mujer en el espejo inclinaba apenas la cabeza hacia él. No su cuerpo, solo su reflejo. Parpadeó fuerte. Cuando miró de nuevo, ella seguía mirando al frente, inmóvil. El pecho de Chai se apretó con el pavor. La carretera se estrechó, flanqueada por hierba alta y cercas de madera ladeadas. Era de esas por las que evitaba pasar de noche, las que te hacían sentir tragado por las sombras. La mujer habló de nuevo, cortando el silencio. Aquí. Chai redujo mirando por el parabrisas. Habían llegado a las afueras de un vecindario medio olvidado. Casas de madera permanecían en silencio, sin luces, paredes vencidas por la edad. Detuvo el taxi frente a una de ellas, con la verja medio rota y el patio enmarañado. Chai miró al retrovisor. ¿Esta casa? El asiento trasero estaba vacío. La mujer ya no estaba. Chai se giró con el corazón golpeándole las costillas. La puerta no se había abierto. No oyó nada. El cinturón estaba en su sitio, la tapicería sin arrugas. Pero el aroma a jazmín era más fuerte que nunca, llenando el taxi como una niebla invisible. La garganta apretada, manoteó la manija y salió al aire húmedo. Escudriñó la calle, la verja, el patio. Nada. Ni su sombra, ni un sonido. Solo el zumbido de las chicharras y el gemido leve de la madera mientras el viento movía la casa. Se quedó inmóvil, el peso del asiento vacío oprimiéndolo como una piedra. La recogió. La llevó hasta allí. Ella le habló. Lo sabía. Entonces, ¿dónde estaba ahora? ¿Y por qué el jazmín seguía pegado a su piel como si ella nunca se hubiera ido? Chai permaneció en la quietud de la calle, mirando el asiento trasero como si pudiera darle respuestas. El pulso le tronaba en los oídos. Ella había estado allí. Había oído su voz, olido su perfume, visto su reflejo inclinar la cabeza en el espejo. Y sin embargo, había desaparecido, sin un ruido, sin abrir la puerta. La casa a la que lo había guiado se erguía oscura y hueca, la verja vencida, comida por el óxido, el patio una selva de maleza mecida por la brisa, sin luces, sin movimiento. No parecía habitada desde hacía años. Aún así, el olor a jazmín flotaba más denso afuera que dentro del taxi. Casi asfixiante, como si guirnaldas invisibles colgaran a su alrededor. Se secó el sudor de la frente y murmuró: no es real. Solo estoy cansado, solo cansado. Pero su voz sonó pequeña, tragada por el silencio. Volvió a sentarse, las manos temblorosas en el volante. Solo quería dar la vuelta y huir hacia el brillo de Bangkok, pero al girar la llave el motor tosió y murió. Probó otra vez. Nada. El taxi estaba muerto en el arcén, dejándolo varado bajo la sombra de la casa. El pecho se le estrechó. Coche averiado en una carretera desierta. ¿Podía ser peor? Cogió el móvil, pero la pantalla parpadeó débilmente antes de apagarse. La batería estaba casi llena al inicio del turno. Ahora estaba drenada. Quedó paralizado, el aparato inútil en la mano cuando algo llamó su atención. La verja de la casa estaba abierta. Antes estaba cerrada, torcida en sus goznes. Ahora se abría de par en par, como invitándolo a entrar. Chai aceleró la respiración. Juraría no haberla tocado ni oído rechinar, y sin embargo, allí estaba, boqueando hacia el patio oscuro. Una voz rompió el silencio. Tú también la recogiste, ¿verdad? Chai casi saltó, se volvió y encontró a un hombre a unos pasos, apoyado pesadamente en una moto. Era mayor, quizá cuarentón, el cabello pegado por el sudor, la camisa adherida al pecho, pálido, los ojos abiertos y sabedores. ¿Qué? Balbuceó Chai. El hombre soltó una risa sin humor. La mujer. El olor a jazmín. Pide esta casa. Bajó la voz. Pero no está viva. A Chai se le erizó la piel. ¿Cómo lo sabe? El hombre señaló la casa vencida. Porque esa familia se quemó ahí dentro. Todos. Esposo, esposa, hija. Fue... hace 10 años, quizá más. Nadie vive aquí. Nadie desde entonces. Las palabras le cayeron como hielo. Quemados vivos. Una familia borrada. Su casa dejada a pudrirse. Y aún así una mujer con traje tradicional seguía subiendo a taxis, pidiendo que la llevaran a casa. He pasado por esta carretera muchas veces, continuó, con voz inestable. Yo también la recogí. Siempre igual. Desaparece antes de llegar a la verja. Y el jazmín se queda. Nunca abandona el taxi. Chai tragó, con la garganta seca. Quiso discutir, negarlo, pero la verdad pesaba en su pecho. Lo había vivido. Cada palabra.
La mirada del hombre saltó nerviosa hacia la verja abierta. Deberías irte. No mires atrás. No te quedes cerca. Cuanto más te demoras, más te notan. El corazón de Chai martilló. ¿Quién es? El hombre susurró. No solo ella. Toda la casa. Entonces llegó un sonido desde el patio, tenue pero claro. Risa. La risa de un niño, suave y juguetona, cortando la noche como un cuchillo. Chai se quedó helado, la sangre fría. El motociclista retrocedió, negando con la cabeza. Vete mientras puedas, advirtió. Pateó el arranque, el motor rugió y se perdió en la noche, dejando a Chai solo otra vez. La verja seguía abierta, la risa aún flotaba, y el jazmín apretaba más en torno a él, como si el aire mismo de la casa lo respirara a él. Chai volvió a aferrar el volante, los nudillos blancos, pero en el fondo sabía que el extraño tenía razón. No era solo una pasajera fantasma. Algo más grande esperaba detrás de esa verja, mirando, esperando a que él decidiera si irse o entrar. Chai quedó clavado tras el volante, con la mirada fija en la verja abierta. La risa seguía flotando en el aire, leve pero nítida, como el juguetón cuchicheo de una niña escondida justo fuera de la vista. Cada instinto le gritaba que girara la llave, forzara el motor y huyera, pero el taxi seguía muerto, y cuanto más permanecía, más fuerte se hacía el tirón. No era solo curiosidad, era como si algo dentro de ese patio oscuro lo quisiera más cerca. El jazmín se espesó, llenando el taxi hasta presionar contra su piel. Chai abrió la puerta y salió, el aire húmedo de Bangkok pegándose a sus pulmones. Se dijo que solo quería comprobar, lo justo para convencerse de que no había nada allí, nada real. Solo entonces buscaría cómo irse. La grava crujió bajo sus zapatos al cruzar hacia la verja. De cerca la casa estaba peor, con marcas ennegrecidas aún surcando las paredes, como si el incendio hubiera ocurrido ayer y no 10 años atrás. Las ventanas eran cuencas vacías, sin vidrio, ojos huecos mirando a 1600 la calle. Y sin embargo, en esos huecos, juraría ver un tenue parpadeo de luz, un resplandor, como llamas de velas moviéndose de habitación en habitación. Se detuvo en la verja, la respiración corta. Entonces volvió a oírlo. Tío, por aquí. La voz era suave, aguda, una voz infantil llevada por el viento. La sangre de Chai se heló. Nadie debía estar allí. Ningún niño debería jugar en las ruinas de una casa abandonada. Y aún así, las palabras eran tan claras, tan cercanas, que casi esperaba ver a una niña de pie justo dentro de la verja. Las piernas le temblaron al cruzar. El patio era una selva de hierba, las altas briznas rozándole las manos. El aire dentro se sentía más pesado, más denso, como si hubiera cruzado una línea invisible. Todos los sonidos de la ciudad, el tráfico distante, el zumbido de las motos, se desvanecieron. Solo quedó el crepitar leve de llamas invisibles y el jazmín, ahora tan fuerte que le picaba la garganta. La puerta colgaba torcida. Al empujarla, la madera gimió, y una bocanada de aire rancio lo envolvió. El interior era el esqueleto de lo que fue. Vigas carbonizadas, paredes chamuscadas, muebles colapsados. Pero aquí y allá, de forma imposible, las cosas lucían nuevas. Un retrato familiar colgaba intacto, sin hollín. Una mesa de madera brillaba pulida, como lista para cenar. Un juguete infantil reposaba en el suelo, limpio y brillante, sin un rasguño. El corazón de Chai corría, la mente tambaleándose. La casa no estaba entera, pero tampoco destruida. Cambiaba entre lo que fue y lo que quedó, como si estuviera viendo ambas realidades a la vez. Entonces, desde la esquina, apareció una figura. Era la mujer, la misma que había recogido, de pie con su traje tradicional pálido, el largo cabello suelto sobre los hombros. Sonrió apenas, aunque sus ojos relucían con una pena curiosa. «Me trajiste a casa», susurró. Chai tropezó hacia atrás, el talón enganchándose en el suelo irregular. «¿Qué quiere de mí?». La mujer ladeó la cabeza con expresión inescrutable. «No yo. Ellos». Con sus palabras el aire cambió. La risa volvió, más alta, ahora desde arriba, superpuesta a pasos ligeros corriendo de un lado a otro. Luego otra voz, un hombre gritando con furia, una mujer gritando de dolor. El crepitar del fuego rugió de golpe, el olor a humo picándole los ojos aunque no hubiera llamas. La mujer se acercó, su forma parpadeando como una llama. «Nos quemamos, suplicamos ayuda, nadie vino». Sus ojos se clavaron en los de él, fríos y cortantes. «Ahora alguien recuerda»,
Chai negó, el pecho apretado. No quería recordar, no quería ser parte de eso, pero la casa no le daba opción. Las paredes parecían cerrarse, el suelo vibrando con el ritmo de pasos invisibles. Desde arriba, un grito desgarrador rasgó el aire y luego silencio. A Chai se le doblaron las rodillas, la mente en espiral. Había llegado como conductor, testigo, pero ahora, de pie en los restos quemados, rodeado de voces de los muertos, comprendió la verdad. La pasajera no solo necesitaba un viaje, lo había traído allí, y ahora no estaba seguro de si el trayecto había terminado, o si apenas comenzaba. Chai apoyó la espalda en la pared chamuscada, la casa gimiendo como si aún recordara la noche del incendio. La mujer del vestido pálido estaba a pocos pasos, los ojos fijos en él con una calma intensa que le apretaba el pecho. Sus palabras colgaban como una maldición. No yo, ellos. El jazmín era ya sofocante, tejiéndose en cada respiración. La vista se le nublaba, y la habitación cambiaba otra vez. Por un instante las vigas carbonizadas y las paredes negras desaparecieron, reemplazadas por un hogar cálido y vivo. Vio a una familia sentada a la mesa. El hombre serio, la esposa con sonrisa dulce y una niña jugando en el suelo con su juguete. Sus risas eran suaves, ordinarias, dolorosamente humanas. Luego, tan rápido como llegó, la visión se quebró. Las paredes seguían arruinadas, el techo hundido, y la familia se había ido. Solo sus sombras quedaron impresas débilmente en la madera, grabadas por el fuego en la memoria de la casa. Chai respiró más deprisa. ¿Qué pasó aquí? La voz se le quebró. Ella dio un paso, los pies deslizándose sin ruido. Vivimos, amamos, morimos. Pausó, la voz hueca. Pero nadie nos recuerda, ni los vecinos, ni la ciudad. Construyeron sobre nuestras cenizas, olvidaron nuestros nombres y nos dejaron pudrirnos. Sus palabras cortaron hondo, y Chai comprendió con horror creciente que su propósito no era aleatorio. No lo eligió por casualidad, lo eligió para que viera. Sacudió la cabeza, las palmas sudorosas. ¿Por qué yo? Solo soy un conductor. Te detuviste, susurró ladeando la cabeza. Escuchaste. Y ahora nos cargas. El aire se volvió aún más pesado, aplastándole el pecho. Arriba, pasos otra vez, seguidos por el sollozo tenue de una mujer. Chai cerró los ojos, el sonido taladrándole la mente. Recordó cómo se sentó en silencio, la voz suave pero vacía. Recordó cómo el jazmín invadió el taxi, más fuerte con cada kilómetro. No era perfume, era su marca, su forma de atarlo a su historia inconclusa. La realización lo atravesó. Ella no quería solo un viaje, quería un testigo, alguien que llevara la memoria que a ella y a su familia les negaron. Abrió los ojos, temblando. ¿Quieres que se lo cuente a la gente? ¿Que los recuerde? Por primera vez, su expresión se suavizó. Los labios se curvaron en una sonrisa mínima, pero los ojos seguían cargando esa pena insufrible. Cuando nadie recuerda, nos quedamos. Cuando alguien... No terminó, pero su figura vaciló, desvaneciéndose como humo en corriente. La mente de Chai giraba. Si era cierto, cada conductor que la recogió fue elegido. Cada uno la llevó a casa, vio la casa y se vio obligado a sentir el jazmín pegado a su piel. Y después, todos llevaron su historia a la ciudad, contándosela a otros choferes, a amigos, susurrando la leyenda de la pasajera fantasma. No era solo un acecho, era supervivencia, una forma de que los muertos grabaran sus nombres en la memoria cuando la historia intentó borrarlos. La mujer se inclinó, el rostro a centímetros, el susurro como viento entre hojas secas. Ahora ya sabes, no nos olvides. El jazmín se arremolinó tan fuerte que le hizo lagrimear. Parpadeó tosiendo, y al aclararse la vista la sala estaba vacía. La mujer se había ido, la risa y los llantos también. Incluso el peso opresivo del aire se había aligerado. Solo quedó el silencio. Chai tropezó hacia la puerta, las piernas flojas, la garganta áspera. Afuera, el aire nocturno se sentía delgado y extraño. Los sonidos de la ciudad distantes pero reales. Volvió la vista una vez más a la casa. La verja estaba cerrada, las ventanas oscuras, las marcas del fuego visibles y mudas. Para cualquiera que pasara, era solo otra ruina en las afueras de Bangkok. Pero Chai sabía, había visto lo que vivía dentro. Había entendido por qué el jazmín se quedaba en su taxi, por qué las pasajeras desaparecían antes de llegar. No era locura ni rumor, era la memoria arañando el presente. De pie en la calle tranquila, una cosa quedó clara. No había escapado del viaje, aún iba en él, cargando su historia ahora, cargándolos a todos.
y nunca volvería a oler jazmín sin recordar a los muertos que aún esperan al borde de la carretera, con la mano alzada, pidiendo un último trayecto a casa. Chai tambaleó de regreso al taxi, las manos temblando mientras forcejeaba con la puerta. El motor, muerto hacía apenas minutos, rugió a la primera. No lo cuestionó, no se atrevió. Metió primera y aceleró por la carretera vacía, la casa haciéndose pequeña en el retrovisor hasta desaparecer en las sombras. Las luces de la ciudad crecieron, el neón lavando la oscuridad del parabrisas. Por un instante la calma se filtró en su pecho. Estaba fuera. Había escapado, pero el olor a jazmín no se había ido. Seguía espeso en el taxi, saliendo de los asientos, de las rejillas, incluso de su ropa. Bajó la ventanilla, desesperado porque la brisa nocturna lo barriera, pero se aferró, testarudo, como un perfume imposible de quitar. En un semáforo, Chai se atrevió al fin a mirar el retrovisor. El asiento trasero estaba vacío, completamente vacío, y sin embargo, débilmente, hundida en el cuero, estaba la marca de un cuerpo sentado, un hueco, fresco, como si ella acabara de levantarse. Se le secó la boca. La luz se puso verde, pero no se movió. Se quedó clavado, mirando esa hendidura, hasta que un claxon lo sacó del trance. Apretó el volante, las manos sudorosas, y siguió. Esa noche, no le contó a su esposa lo ocurrido. No pudo. Las palabras eran demasiado pequeñas para contener su peso, pero acostado en la oscuridad, el jazmín aún pegado a la piel, un pensamiento se repitió una y otra vez. La había llevado a casa, pero ¿y si no? ¿Había terminado? ¿Y si, incluso ahora, estaba esperando su próximo viaje? Espero que hayan disfrutado estas historias. Si les gustaron y quieren escuchar más, no duden en suscribirse y activar las notificaciones. Subo videos casi todos los días. Les deseo lo mejor.